El misterio que marcó a Jalisco. El sanatorio, doctor alterado y una noche que murió en silencio. El olor a creosota y tierra mojada llegaba desde el jardín interior del sanatorio Santa Catalina cada vez que llovía, que en Guadalajara durante octubre era casi todos los días. Era un olor viejo, pegado a las paredes de cantera rosa, como una memoria que nadie había pedido conservar. El edificio había sido construido en 1941, sobre lo que antes fue una hacienda menor, y todavía guardaba en sus arcos y sus pasillos algo de esa arquitectura colonial que los tapatíos usaban para sentirse continuos con el pasado. Pero adentro, bajo la luz fluorescente que parpadeaba en los corredores del segundo piso, el pasado no tenía nada de romántico. Tenía el sonido de una llave girando en una cerradura. Tenía el llanto apagado de alguien que ya no espera que nadie lo escuche. Enfermera Remedios. Salcedo llevaba 11 años trabajando en Santa Catalina y había aprendido a separar lo que sentía de lo que hacía. Era una habilidad que el trabajo te enseñaba sin pedirte permiso, como aprender a dormir con ruido o a comer de pie. Tenía 42 años. El cabello oscuro recogido siempre con una liga azul y una manera de caminar por los pasillos que no hacía ruido, no por discreción sino por costumbre. Conocía cada grieta del piso, cada puerta que chirriaba, cada paciente que dormía mal y cada uno que no dormía en absoluto. Si estás viendo este video, te pido que te suscribas al canal y que nos cuentes en los comentarios desde dónde nos estás viendo esta noche. Historias como esta merecen ser escuchadas, y tu presencia aquí hace que valga la pena contarlas. El doctor Esteban Morquecho llegó al sanatorio en 1979, recomendado por la Facultad de Medicina de la Universidad de Guadalajara, con una carta que lo describía como uno de los psiquiatras más prometedores de su generación. Había hecho una especialización en Ciudad de México. Había publicado 2 artículos sobre trastornos disociativos en una revista de la UNAM, y hablaba de sus pacientes con una mezcla de distancia clínica y compasión genuina que inspiraba confianza. Era un hombre delgado, de estatura media, con bigote cuidado y lentes de montura café que le daban un aire de profesor de preparatoria más que de médico. Los familiares de los pacientes lo querían, las enfermeras lo respetaban, la directora del sanatorio, la licenciada Petra Ibáñez, lo consideraba el pilar institucional del lugar. Todo eso comenzó a cambiar en septiembre de 1987. Remedios fue la primera en notarlo, aunque al principio no supo qué nombre darle a lo que veía. El doctor Morquecho había llegado tarde 3 veces en una semana, cosa que nunca había hecho. Llegó oliendo a cigarro cuando todos sabían que había dejado de fumar 2 años atrás. Una mañana, Remedios lo encontró parado frente a la ventana del pasillo del segundo piso, mirando hacia el jardín con una fijeza que no era contemplación, sino ausencia. Le habló 2 veces antes de que él respondiera, y cuando lo hizo, la miró como si tardara un segundo en reconocerla. ¿Cuántos tenemos hoy?, preguntó, como si fuera una pregunta normal. Los mismos de ayer, doctor, dijo ella. 27 internos. Él asintió, pero algo en su expresión le indicó a Remedios que no había escuchado la respuesta, o que ya sabía algo que ella no. El sanatorio Santa Catalina tenía capacidad para 40 pacientes, pero rara vez superaba los 30. Era un lugar privado, caro para los estándares tapatíos de la época, y sus internos provenían en su mayoría de familias de clase media alta que preferían pagar por discreción antes que lidiar con el estigma de un hospital público. Las habitaciones individuales del ala norte tenían ventanas con vista al jardín. Las del ala sur daban a una barda de 3 metros pintada de blanco que con los años se había llenado de manchas de humedad que parecían mapas de lugares que no existían. Don Aurelio Fuentes llevaba 6 semanas internado en el ala sur cuando su hija Cristina fue a visitarlo un martes por la tarde, y le dijeron en recepción que su padre estaba en sesión con el doctor y que no podía recibir visitas ese día. Cristina tenía 30 años, trabajaba en una notaría del centro histórico, y era el tipo de persona que anotaba todo en una libreta pequeña que cargaba en la bolsa. Anotó la fecha, la hora, el nombre de la recepcionista. No porque sospechara algo, sino porque así era ella. La semana siguiente le dijeron lo mismo. La tercera semana, su padre no estaba en el sanatorio. Le dijeron que había sido dado de alta,
que el doctor Morquecho había determinado que su estado había mejorado lo suficiente, que había firmado los papeles él mismo, que probablemente ya estaba en casa. Pero don Aurelio no llegó a casa. Cristina esperó 2 días pensando que quizás su padre había ido a visitar a su hermano en Zapopan, con quien tenía una relación esporádica, pero no del todo rota. Llamó al hermano. No sabía nada. Llamó a los amigos de su padre, a su médico de cabecera, a un primo que vivía en Tlaquepaque. Nadie lo había visto. Volvió al sanatorio con la libreta en la mano y una paciencia que ya estaba empezando a parecerse al miedo. La licenciada Ibáñez la recibió en su oficina con la cordialidad institucional de alguien que ha aprendido a manejar la angustia ajena como un trámite más. Le explicó que los pacientes adultos tenían derecho a ser dados de alta bajo su propio consentimiento, que los expedientes eran confidenciales, que el sanatorio no podía ser responsable de lo que ocurriera una vez que una persona cruzaba la puerta de salida. Todo era técnicamente cierto. Todo sonaba, de alguna manera que Cristina no podía articular todavía, como una mentira construida con palabras verdaderas. ¿Puedo hablar con el doctor Morquecho?, preguntó. El doctor está en consulta. Puedo esperar. Hoy tiene agenda completa. Cristina anotó eso también. Esa noche llamó a su amigo Rodrigo Pesqueira, que escribía para un semanario local llamado El Occidental Libre, una publicación modesta pero respetada en los círculos periodísticos de Guadalajara, que cubría principalmente noticias de la ciudad que los periódicos grandes preferían ignorar. Rodrigo tenía 34 años, barba de 3 días permanente, y una manera de escuchar que hacía sentir que todo lo que decías era importante. Era también, como Cristina sabía bien, alguien que no soltaba un hilo una vez que lo tenía entre los dedos. Mi papá desapareció de un sanatorio psiquiátrico, le dijo sin preámbulo, y nadie me quiere decir nada. Hubo una pausa al otro lado del teléfono. ¿Cuándo fue la última vez que alguien lo vio ahí adentro? Eso es precisamente lo que no me quieren decir. Rodrigo llegó al día siguiente a la notaría donde trabajaba Cristina con un cuaderno amarillo bajo el brazo y 2 cafés de una fonda cercana. Se sentaron en una sala de juntas pequeña con olor a papel viejo, y ella le contó todo desde el principio. El internamiento de su padre por un cuadro depresivo severo diagnosticado en agosto. Las visitas regulares durante las primeras semanas. El primer martes en que no la dejaron pasar. La historia del alta voluntaria. El silencio posterior. ¿Tu papá tenía historial de desaparecer? ¿De irse sin avisar? Nunca. Era el tipo de persona que llamaba si iba a llegar 10 minutos tarde a cenar. ¿Tenía propiedades, ahorros, algo que alguien pudiera querer? Cristina dudó. Una casa en Zapopan que heredó de mi abuelo. Estaba en proceso de venderla. Rodrigo escribió algo en el cuaderno. ¿Quién llevaba esa venta? Él mismo, con un notario del centro. ¿Había firmado algo ya? No sé. Tendría que revisar sus papeles, pero los papeles están en su casa y yo no tengo llave. Rodrigo cerró el cuaderno y miró a Cristina con esa expresión suya que no era exactamente optimismo, pero tampoco era derrota. Voy a empezar por el sanatorio, dijo. Pero necesito que entiendas que si hay algo ahí adentro, va a ser difícil sacarlo. Esas instituciones tienen relaciones con la Secretaría de Salud, con abogados, con gente que sabe cómo hacer que las preguntas incómodas se vuelvan preguntas sin respuesta. Lo sé, dijo Cristina. Por eso te llamé a ti y no a la policía. Lo que ninguno de los dos sabía todavía era que 3 semanas antes de la desaparición de don Aurelio, otro paciente del sanatorio Santa Catalina había sido dado de alta de manera igualmente repentina. Se llamaba Ignacio Villanueva, tenía 58 años y había ingresado por un trastorno de ansiedad generalizada. Su familia, una esposa y 2 hijos adultos que vivían en la colonia Chapalita, había recibido una llamada telefónica informándoles que podían pasar a recoger sus pertenencias. Cuando preguntaron por él, les dijeron que ya había salido. Cuando llegaron a casa, no estaba. Habían denunciado su desaparición ante el Ministerio Público, pero en 1987 en Guadalajara, un hombre adulto que firmaba su propia alta médica no era exactamente una prioridad para las autoridades. El expediente llevaba semanas sin movimiento. Remedios.
Salcedo no sabía nada de Ignacio Villanueva cuando Rodrigo Pesqueira llegó al sanatorio 3 días después, haciéndose pasar por familiar de un posible interno. Era una mentira pequeña, del tipo que los periodistas aprenden a construir sin culpa cuando el acceso legítimo está bloqueado. Dijo que su madre tenía problemas de salud mental y que le habían recomendado Santa Catalina. Le hicieron esperar en la sala de recepción, que tenía sillas de madera con cojines azules desgastados, una maceta con un helecho que necesitaba agua, y un cuadro de la Virgen de Zapopan en la pared del fondo. Fue ahí donde vio al doctor Morquecho por primera vez. El médico cruzó el pasillo sin mirar hacia la sala, pero Rodrigo lo observó con la atención entrenada de quien sabe que los detalles importan antes de saber por qué. Morquecho caminaba con una rigidez que no era autoridad sino tensión. Llevaba la bata blanca perfectamente abrochada, pero tenía el cuello de la camisa de adentro torcido, como si se hubiera vestido con prisa o con descuido. Se detuvo un momento frente a la puerta del pasillo. Puso la mano en el marco, y Rodrigo tuvo la impresión de que el hombre estaba calculando algo. No una distancia física, algo interno, invisible, más parecido a una decisión que a un movimiento. Luego desapareció por el corredor y el sonido de sus pasos se fue apagando hasta que quedó solo el zumbido del fluorescente y el helecho inmóvil bajo la luz blanca. Rodrigo no habló con nadie importante ese día. La cita de admisión que le ofrecieron era para 2 semanas después. Salió a la calle, encendió un cigarro y miró la fachada del edificio desde la acera de enfrente. La cantera rosa había absorbido la lluvia de la mañana y tenía ese color oscuro, casi rojo, que la piedra adquiere cuando está saturada de agua. Desde una de las ventanas del segundo piso, alguien lo miraba. No pudo distinguir si era un paciente o un médico. Solo era una figura inmóvil detrás del vidrio, ligeramente oscurecida por la luz interior. Rodrigo apagó el cigarro contra el poste y se fue caminando por la calle Marsella hacia la avenida Juárez, sintiendo en la nuca algo que no era exactamente miedo, pero que tampoco era otra cosa. Esa noche, en su departamento de la colonia Ladrón de Guevara, revisó los archivos del semanario buscando menciones del sanatorio Santa Catalina. Encontró 3 notas en los últimos 5 años. Una sobre una donación que el sanatorio había hecho a una escuela de educación especial, una sobre la conferencia que el doctor Morquecho había dado en la Universidad de Guadalajara en 1985, y una nota breve, sin firma, de 1983, que mencionaba una investigación interna sobre irregularidades administrativas que nunca había tenido seguimiento periodístico. Anotó el año, 1983, 4 años antes. Se preguntó qué había pasado entonces y por qué nadie había seguido preguntando. En el sanatorio, a esa misma hora, Remedios Salcedo terminaba su turno de noche y revisaba el registro de medicamentos del ala norte. Era un procedimiento rutinario que hacía cada martes desde que podía recordar. Pero esa noche encontró algo que la obligó a detenerse. Una discrepancia en la dosis de haloperidol asignada al paciente de la habitación 14, un hombre de 45 años internado por esquizofrenia paranoide. La dosis registrada en el expediente no coincidía con la dosis que ella había administrado según sus propias anotaciones. La diferencia no era enorme. Pero en psiquiatría las diferencias pequeñas en antipsicóticos podían significar la frontera entre la sedación profunda y algo que los manuales llamaban, con eufemismo clínico, estado de alta sugestionabilidad. Remedios miró el registro durante un momento largo. Luego lo cerró, lo puso en su lugar, apagó la luz del cuarto de enfermería y salió al pasillo. Afuera llovía otra vez sobre Guadalajara. El jardín interior del sanatorio brillaba bajo el agua, y el olor a creosota y tierra mojada subía hasta el segundo piso como siempre, como todos los años, como si el edificio respirara. Pero esa noche, por primera vez en 11 años, Remedios Salcedo sintió que ese olor no era memoria, era advertencia. La mañana del jueves siguiente, Rodrigo llegó a la redacción del Occidental Libre con 2 cosas. El nombre de Ignacio Villanueva, que había conseguido a través de un contacto en el Ministerio Público, y una pregunta que no lo había dejado dormir bien. Si 2 pacientes habían desaparecido del mismo sanatorio en menos de un mes. ¿Había habido otros antes? ¿Cuántos? ¿Desde cuándo? Su editor, un hombre mayor llamado don Fermín Castellanos, que había fundado el semanario en 1971,
y que tenía la costumbre de fumar en pipa dentro de la redacción a pesar de las quejas de todos, lo escuchó con los codos sobre el escritorio y una expresión que Rodrigo conocía bien. Interés genuino mezclado con precaución institucional. ¿Tienes algo concreto?, preguntó don Fermín. Tengo 2 desapariciones. Un médico que se comporta de manera extraña según una fuente interna, y una nota de 1983 sobre irregularidades que nunca se investigaron. ¿Quién es la fuente interna? Todavía no me ha dado permiso de decirlo. Don Fermín dio una larga chupada a la pipa. Rodrigo, los sanatorios psiquiátricos en este país tienen más protección legal que un banco. Si publicas algo sin pruebas sólidas, nos demandan. Y si nos demandan, cerramos. Y si cerramos, nadie cuenta nada. Lo sé. ¿Entonces? Entonces necesito tiempo y necesito que confíes en mí. Don Fermín miró la ventana que daba a la calle López Cotilla, donde un camión de la Ruta 45 acababa de frenar produciendo un chirrido agudo que entró por el vidrio como una queja. 2 semanas, dijo, sin publicar nada todavía, solo investigar, y si en 2 semanas no tienes algo que se sostenga solo, sueltas el tema. Entendido. Lo que don Fermín no sabía, porque Rodrigo todavía no se lo había dicho, era que esa mañana había recibido una llamada de un número que no reconoció. La voz al otro lado era de mujer, seria, con acento tapatío limpio, que habló durante menos de 1 minuto. «Soy del sanatorio», dijo. «No voy a darle mi nombre todavía, pero necesito que sepa que lo que usted está buscando es más grande de lo que cree, y que si sigue adelante tiene que hacerlo con mucho cuidado. No por usted, por las personas que todavía están adentro». Luego había colgado. Rodrigo había marcado el número de regreso 3 veces. Nadie contestó. Guardó el papel con el número en el bolsillo interior de su saco y salió de la redacción hacia la calle, donde octubre seguía mojando Guadalajara con esa lluvia fina y constante que los tapatíos llaman chipi chipi, y que se mete por el cuello de la camisa sin pedir permiso. Caminó hacia el centro histórico pensando en voces, en registros alterados, en un médico mirando el jardín desde una ventana como si esperara algo que ya había llegado hace tiempo, y que él todavía no había tenido el valor de nombrar. En la colonia americana, detrás de la barda manchada de humedad, el sanatorio Santa Catalina seguía en pie como siempre, con sus arcos coloniales y su cantera oscurecida por la lluvia, y adentro, en alguno de sus pasillos, alguien caminaba sin hacer ruido hacia una puerta que, por el momento, seguía cerrada. Cristina Fuentes no había dormido bien desde que su padre desapareció. No era el tipo de insomnio dramático del cine, con personas mirando el techo y llorando. Era más silencioso y más agotador que eso. Era despertarse a las 3 de la mañana con la certeza física, casi corporal, de que algo estaba muy mal, y no tener ningún lugar concreto hacia donde dirigir esa certeza. Daba vueltas en la cama, revisaba mentalmente los mismos hechos de siempre, como si reordenarlos pudiera cambiar su significado, y eventualmente se levantaba a calentar leche en la cocina de su apartamento en la colonia moderna, mirando por la ventana la calle vacía y los charcos que brillaban bajo la luz de los postes. Su padre era un hombre tranquilo. Toda su vida había sido tranquilo. Viudo desde que Cristina tenía 12 años, había criado a sus 2 hijos con una mezcla de disciplina suave y presencia constante que Cristina solo había aprendido a valorar completamente en la adultez. Trabajaba como contador en una empresa de materiales de construcción. Los fines de semana iba a misa, jugaba dominó con sus amigos del barrio, y veía el fútbol con su hermano cuando se hablaban, que no era siempre. No era un hombre que generara enemigos. No era tampoco, pensaba Cristina a veces con culpa, un hombre que generara mucha atención. Eso era exactamente lo que le preocupaba. Porque si su padre podía desaparecer sin que nadie prestara suficiente atención, entonces el sistema que debía protegerlo no funcionaba. Y si el sistema no funcionaba, la pregunta ya no era dónde estaba su padre. La pregunta era cuántas personas más habían desaparecido de la misma manera, y nadie había notado por qué eran, como don Aurelio Fuentes, hombres tranquilos que no generaban mucha atención. Cuando Rodrigo le llamó esa tarde para contarle lo de Ignacio Villanueva, Cristina sintió algo que era simultáneamente alivio y horror. Alivio porque ya no era la única. Horror por exactamente la misma razón.
¿Los denunciaron? ¿La familia Villanueva? Preguntó. Sí, Ministerio Público. El expediente está abierto pero paralizado. ¿Por qué paralizado? Porque un hombre adulto que firma su propia alta no es técnicamente una persona desaparecida según como están redactadas las leyes. Es un adulto ejerciendo su autonomía. Para que sea una desaparición tienen que pasar más cosas, más tiempo, más pruebas de que no se fue por voluntad propia. Pero mi papá no habría firmado nada sin avisarme. Lo sé, el problema es probar eso. Cristina apretó el teléfono. ¿Y qué necesitamos? Necesito entrar al sanatorio de verdad. No como periodista, no como familiar inventado. Necesito hablar con alguien de adentro que sepa lo que está pasando y que esté dispuesto a decirlo. ¿Tienes a alguien? Rodrigo pensó en la llamada de esa mañana, en la voz de mujer que había hablado menos de un minuto y luego había desaparecido como el agua entre los dedos. Quizás, dijo, pero todavía no sé si esa persona va a hablar. Lo que ninguno de los dos sabía era que en ese momento, a 3 kilómetros de donde hablaban por teléfono, esa persona estaba sentada en la banca de un parque de la colonia americana, bajo un paraguas negro, mirando la lluvia caer sobre las bugambilias del camellón, y tomando la decisión más difícil de sus 11 años trabajando en el Sanatorio Santa Catalina. Remedios. Salcedo había encontrado esa mañana, guardado dentro del forro de un expediente clínico que técnicamente ya no debería existir porque pertenecía a un paciente dado de alta, un papel doblado en 4 partes con una lista de nombres. Eran 7 nombres. Junto a cada uno había una fecha y una inicial, la letra M, escrita en tinta azul con la caligrafía precisa y pequeña que Remedios reconocía perfectamente porque la había visto miles de veces en recetas, en notas de evolución, en indicaciones para el personal. Era la letra del doctor Morquecho. 2 de los nombres tenían una segunda fecha junto a la primera. La diferencia entre las 2 fechas, en ambos casos, era de menos de 48 horas. Remedios no era médica, pero había trabajado suficientes años en psiquiatría para entender lo que significaba cuando alguien ingresaba un día, y tenía una segunda fecha 2 días después que no era alta médica ni traslado ni nada que apareciera en ningún expediente oficial. Guardó el papel en su bolsa. Salió a la hora del almuerzo con la excusa de ir a la farmacia. Fue al parque. Se sentó bajo la lluvia con el paraguas negro, y el corazón yéndose a algún lugar dentro del pecho donde no quería seguirlo. Pensó en sus hijos, en su departamento en Tlatelolco, que era como le decían al fraccionamiento donde vivía, aunque no tuviera nada que ver con el de Ciudad de México. Pensó en 11 años de trabajo, en su pensión, en lo que pasaría si perdía el empleo. Pensó en don Aurelio Fuentes, a quien había conocido brevemente durante sus primeras semanas en el ala sur, un hombre de gestos lentos y voz baja que le había preguntado un día si podía conseguirle una estampita de la Virgen de Zapopan porque la suya se había quedado en casa. Le había conseguido la estampita. Luego él había desaparecido. Sacó el papel del bolso. Lo miró una vez más. Volvió a doblarlo en 4 partes y lo guardó de nuevo. Luego sacó una moneda. Fue a la caseta telefónica de la esquina y marcó el número del Occidental Libre que había buscado en el directorio telefónico esa misma mañana antes de empezar su turno. Cuando contestaron, preguntó por Rodrigo Pesqueira. Le dijeron que no estaba en la redacción. Dejó el número de la caseta. Esperó bajo la lluvia durante 12 minutos, que es mucho tiempo para estar parada en una caseta telefónica con un paraguas negro y una lista de nombres en la bolsa y el miedo instalado en el estómago como algo que hubiera comido mal. El teléfono sonó. «Señor Pesqueira», dijo cuando contestó. «Sí, ¿con quién hablo?» «Con alguien que tiene información sobre el Sanatorio Santa Catalina». Hizo una pausa. «Necesito que nos veamos. No en el sanatorio, no cerca del sanatorio. Usted elige el lugar». «¿Mañana por la mañana?» «La Fonda La Guadalupana, en la calle Pedro Moreno». «A las 8», dijo Remedios. «Y venga solo». Colgó, salió de la caseta. Abrió el paraguas sobre la lluvia de Guadalajara y caminó de regreso al sanatorio con pasos que seguían sin hacer ruido, aunque ahora ese silencio tenía un peso diferente. Tenía el peso de una decisión tomada. Tenía el peso de saber que a partir del día siguiente, 11 años de saber callar no iban a ser suficientes. Adentro del sanatorio,
El doctor Morquecho estaba en su consultorio con la puerta cerrada. Nadie lo había molestado en 3 horas. La luz de su escritorio estaba encendida, aunque afuera todavía había luz de tarde. Sobre el escritorio había un vaso de agua, un cenicero con 2 colillas, y un expediente abierto que no era el de ningún paciente actual. Era de 1983. Morquecho lo leía por 15ª vez desde que lo había sacado del archivo muerto la semana anterior. No porque encontrara algo nuevo cada vez, sino porque necesitaba recordar exactamente cómo había empezado todo. En qué momento preciso había cruzado una línea que en aquel entonces le había parecido borrosa y que ahora, 4 años después, resultaba ser la frontera más clara y más irreversible de su vida. Afuera la lluvia seguía cayendo sobre Guadalajara. El jardín interior brillaba y olía a creosota, y en algún lugar de esa ciudad que no sabía lo que guardaba entre sus paredes de cantera rosa, 7 nombres escritos con tinta azul esperaban que alguien los pronunciara en voz alta por primera vez. La Fonda. La Guadalupana era exactamente el tipo de lugar donde nadie prestaba atención a las conversaciones ajenas porque todos estaban ocupados con las propias. Mesas de fórmica verde, sillas de metal, el olor denso del caldo de res mezclado con café de olla y tortillas de la mañana. A las 8 de la mañana del viernes estaba casi llena de trabajadores del centro que desayunaban antes de entrar a sus empleos, y el ruido de fondo era suficiente para hablar con relativa privacidad. Rodrigo llegó 5 minutos antes y eligió una mesa al fondo, cerca de la cocina, donde podía ver la puerta de entrada. Pidió un café y esperó. Remedios entró exactamente a las 8. Lo identificó de inmediato, no porque lo conociera, sino porque era el único que estaba solo mirando la puerta. Se sentó frente a él sin saludar, pidió también café, y puso el bolso sobre sus piernas como si quisiera tenerlo disponible para salir rápido si fuera necesario. ¿Cuánto tiempo lleva investigando?, preguntó. 1 semana, quizás menos. ¿Qué sabe? 2 pacientes dados de alta de manera irregular que no llegaron a sus casas. Una familia que denunció, otra que está buscando por su cuenta. Un médico con comportamiento alterado que coincide temporalmente con las desapariciones. Y una nota de 1983 sobre irregularidades que nunca se investigaron. Remedios lo miró un segundo antes de responder. Lo de 1983 no fue una irregularidad. Dijo, fue la primera vez. El café llegó. Ninguno de los dos lo tocó. ¿La primera vez de qué?, preguntó Rodrigo, y tuvo el cuidado de no sacar todavía el cuaderno amarillo. Remedios abrió el bolso. Sacó el papel doblado en 4 partes. Lo puso sobre la mesa de fórmica verde, pero no lo soltó. Todavía lo tenía bajo los dedos. Hay 7 nombres, dijo, con fechas. Todos son pacientes del sanatorio. Todos estaban internados bajo el cuidado del doctor Morquecho. Y todos tienen algo en común. ¿Qué? Nadie sabe dónde están. El ruido de la fonda siguió igual a su alrededor, indiferente y constante. El caldo de res y el café y las conversaciones de otras mesas sobre cosas que no importaban. Rodrigo miró el papel bajo los dedos de Remedios y luego la miró a ella. ¿Cómo encontró esto? Guardado en un expediente que ya no debería existir. Dentro del forro, doblado así. Levantó levemente el papel. La letra es del doctor Morquecho. Lo reconozco perfectamente. ¿Por qué guardaría algo así en un expediente? No lo sé. Quizás como recordatorio, quizás como prueba para sí mismo. Quizás, y aquí hizo una pausa pequeña pero cargada, porque hay personas que necesitan documentar lo que hacen aunque no quieran que nadie más lo vea. Como una confesión que no terminan de hacer. Rodrigo pensó en eso. ¿Cuántos años tiene usted en el sanatorio? 11. ¿En esos 11 años notó algo antes de este mes? Remedios tardó en responder. Miró la mesa. Hubo cosas, dijo finalmente. Pequeñas. Un paciente que mejoraba más rápido de lo esperado, y era dado de alta antes de lo que yo habría anticipado. Cambios en dosis que no siempre estaban bien documentados. 1 o 2 veces, discrepancias en los registros que le reporté a la supervisión y que fueron corregidas sin mayor explicación. Levantó la vista. Pero eran cosas que podían tener explicaciones normales. En un sanatorio siempre hay errores administrativos.
Siempre hay decisiones médicas que el personal de enfermería no entiende completamente porque no somos médicos. ¿Y ahora? Ahora tengo este papel. Lo empujó levemente hacia él. Y ahora 2 personas están desaparecidas. Y ahora el doctor llega tarde, fuma de nuevo, se para a mirar el jardín como si estuviera esperando que algo suba del suelo. Rodrigo sacó el cuaderno. Remedios lo miró hacer eso. No voy a darle mi nombre, dijo. Todavía no. No todavía. Quizás nunca. Depende de a dónde lleva esto. Entiendo. Rodrigo abrió el cuaderno a una página en blanco. ¿Puedo ver los nombres? Remedios miró el papel un segundo. Luego lo soltó y lo empujó completamente hacia él. Los 7 nombres. Las 7 fechas. Las 7 iniciales M escritas con tinta azul. Rodrigo leyó en silencio. Reconoció 2 de los nombres, Aurelio Fuentes e Ignacio Villanueva. Los otros 5 no los conocía, pero empezó a copiarlos en el cuaderno con la letra cuidadosa de quien sabe que lo que está escribiendo podría ser la diferencia entre que algo importe o que siga sin importar. ¿De cuándo es el más antiguo?, preguntó. 1983. Hay 2 de ese año. ¿Y el más reciente antes de Villanueva y Fuentes? 1985. Uno solo. Rodrigo hizo la suma. 7 personas en 4 años. 2 en un mes. La frecuencia está aumentando, dijo. Remedios no respondió porque no había nada que responder. Era exactamente lo que ella había pensado también y era exactamente lo que más miedo le daba. Más que los nombres, más que las fechas, más que la letra azul del doctor Morquecho, que la distancia entre una cosa y la siguiente se estaba acortando, y que cuando las distancias se acortaban de esa manera era porque algo estaba llegando a un punto que no tenía vuelta atrás. ¿Qué cree que está haciendo?, preguntó Rodrigo. El doctor, digo. ¿Qué cree que les está pasando a estos pacientes? Remedios tomó el café por primera vez. Estaba ya tibio. No lo sé, dijo. Y esa es exactamente la parte que más me quita el sueño. Fuera de la fonda, Guadalajara seguía con su viernes de octubre. Los camiones de las rutas urbanas lanzando humo negro por Juárez. Los vendedores de periódicos en las esquinas. El mercado Corona con su olor a chile seco y flor de cempasúchil que ya empezaba a aparecer porque el Día de Muertos estaba cerca. La ciudad no sabía lo que se hablaba en esa mesa del fondo de la Guadalupana. La ciudad nunca sabe esas cosas hasta que ya es demasiado tarde para que el saber cambie algo. Rodrigo cerró el cuaderno y miró a Remedios. Necesito preguntarle algo, y necesito que piense bien la respuesta antes de darla. Pregunte. ¿Está dispuesta a seguir hablando conmigo si esto se pone complicado? Si hay presión desde el sanatorio, desde la dirección, desde quien sea. Remedios puso la taza de café sobre la fórmica verde. Pensó en los 7 nombres, en la estampita de la Virgen de Zapopan. Sí, dijo. No lo dijo con heroísmo ni con dramatismo. Lo dijo como quien acepta cargar algo que sabe que va a pesar. Porque la alternativa es dejarlo caer y vivir el resto de la vida sabiendo que lo dejó caer. Afuera seguía siendo octubre en Guadalajara. Adentro del sanatorio Santa Catalina, el doctor Morquecho llegó a las 9:30 de la mañana, 40 minutos tarde, con el cuello de la camisa torcido otra vez, y los ojos de alguien que no ha dormido bien desde hace tiempo. Pasó frente a la recepción sin saludar. Subió al 2º piso, entró a su consultorio y cerró la puerta. Sobre su escritorio había un sobre sin remitente que alguien había deslizado por debajo de la puerta durante la noche. Dentro del sobre había una sola hoja. En la hoja, escrita a mano con letra que no reconoció, había una pregunta. ¿Dónde están? Morquecho leyó la pregunta 3 veces. Luego dobló la hoja. La metió al cajón inferior del escritorio donde guardaba las cosas que no quería ver pero tampoco podía tirar, y se quedó mirando la pared frente a él durante un tiempo que no supo medir. Afuera, la lluvia de octubre seguía cayendo sobre Guadalajara como si no tuviera ninguna prisa por terminar. El sobre sin remitente no era de Rodrigo, no era de Cristina, no era de Remedios, que esa mañana estaba empezando su turno en el ala norte, con la misma cara de siempre, los mismos pasos silenciosos de siempre, el mismo cabello recogido con la liga azul de siempre. Si alguien la hubiera observado con atención, habría notado algo diferente. Una ligera tensión en los hombros,
una manera de no quedarse quieta más de lo necesario en ningún lugar, como si el movimiento fuera una forma de protección, pero nadie la observó con atención. El sobre lo había deslizado, a las 2 de la madrugada, un hombre que conocía el sanatorio mejor de lo que nadie podría imaginar. Un hombre que llevaba semanas durmiendo mal, como Morquecho, pero por razones que no eran las mismas, sino exactamente las opuestas. Su nombre era Gerardo Ponce, y era el hermano de uno de los 7. No sabía todavía que había otros 6. No sabía todavía que había una enfermera con un papel doblado en 4 partes. No sabía todavía que había un periodista con un cuaderno amarillo. Pero sabía que su hermano Luis había ingresado al Sanatorio Santa Catalina en febrero de 1985 por un episodio maníaco, y que 3 semanas después, la familia había recibido una llamada diciéndoles que había sido dado de alta y que Luis nunca había llegado a casa, y que desde entonces Gerardo había ido acumulando, con la paciencia lenta y sorda del duelo, que no tiene cuerpo donde enterrarse, cada pequeño dato que podía conseguir sobre ese lugar y sobre el hombre que había sido el último en ver a su hermano. Gerardo tenía 41 años, trabajaba como mecánico en un taller de la colonia Oblatos, y no era el tipo de hombre que escribía cartas ni que se aparecía en las noches a deslizar papeles por debajo de puertas. Pero 2 años y 8 meses de no saber nada hacen cosas con las personas. Las vuelven pacientes de maneras que no habrían elegido. Las vuelven capaces de cosas que nunca se habrían imaginado haciendo. La pregunta que había escrito era la misma que cargaba desde 1985. ¿Dónde están? Y el hecho de que Morquecho ahora la tuviera en su cajón inferior, junto a las otras cosas que no podía ver ni tirar, era lo más cerca que Gerardo había estado de una respuesta, aunque todavía no lo sabía. Esa tarde, Cristina Fuentes fue a la delegación a preguntar por el avance del Ministerio Público en el caso de su padre. Le dijeron que esperara. Esperó 40 minutos. Le dijeron que el agente encargado estaba en diligencias. Le dijeron que volviera el lunes. Le dijeron que podía dejar sus datos. Dejó sus datos, que ya había dejado antes, y salió a la calle sintiendo esa mezcla específica de impotencia e indignación que se siente cuando las instituciones no fallan por malicia, sino por simple, aplastante indiferencia. Llamó a Rodrigo desde un teléfono público. ¿Algo nuevo?, preguntó. Sí, dijo él. Mucho. Necesito que vengas esta noche. Y necesito que traigas todo lo que sepas sobre las propiedades de tu papá. La casa de Zapopan, el notario. Todo. Cristina apretó el auricular. ¿Por qué las propiedades? Porque creo que lo que está pasando en ese sanatorio no es solo médico, dijo Rodrigo. Creo que hay algo más. Y creo que tiene que ver con lo que los pacientes tienen, o lo que alguien puede hacer con lo que los pacientes tienen, cuando esos pacientes ya no pueden decir que no. Hubo un silencio en la línea. ¿Estás diciendo que alguien está usando el sanatorio para... ¿Tú? Todavía no sé exactamente qué estoy diciendo. La interrumpió Rodrigo con una honestidad que Cristina agradeció aunque la asustara. Por eso necesito que vengas esta noche, para empezar a saberlo. El sol de octubre se estaba yendo por el poniente de Guadalajara, tiñendo las nubes del final de la lluvia de ese rosa y naranja específico que los tapatíos conocen bien y que hace que la ciudad se vea por un momento como si estuviera hecha de luz. Era un atardecer hermoso sobre una ciudad que guardaba, sin saberlo, el peso de 7 nombres escritos con tinta azul y el silencio de todas las preguntas que todavía nadie había hecho en voz suficientemente alta. En su consultorio del 2º piso, el doctor Morquecho seguía mirando la pared. En el cajón inferior, la pregunta esperaba. ¿Dónde están? Y en algún lugar de Guadalajara, en una calle sin nombre que importa, en una habitación que nadie asociaría con lo que guardaba, la respuesta existía. Esperando también, como siempre había esperado. Como todas las cosas que no quieren ser encontradas esperan. Quietas, en silencio, confiando en que el mundo tiene suficientes razones para no mirar demasiado cerca. Esa noche, en el departamento de Rodrigo, en la colonia Ladrón de Guevara, se reunieron por primera vez en el mismo lugar 4 personas que hasta ese momento solo se conocían en pares: Rodrigo, Cristina, Remedios y Gerardo Ponce, al que Rodrigo había encontrado gracias a que el nombre de Luis Ponce estaba en la lista y el apellido no era común.
y el directorio telefónico de Guadalajara todavía era una herramienta útil en 1987. Gerardo llegó desconfiado, con las manos en los bolsillos del pantalón y una expresión que medía a todos antes de sentarse. Era un hombre ancho de hombros con cara de no haber reído mucho en los últimos años, que es una cara específica, que se aprende a reconocer cuando se ha visto suficiente dolor sostenido. Remedios llegó con el papel. Cristina llegó con una carpeta de documentos sobre la casa de Zapopan. Rodrigo puso café en la mesa y abrió el cuaderno amarillo. Durante 2 horas hablaron. Lo que emergió de esa conversación era una figura que todavía tenía bordes imprecisos, pero que empezaba a tener forma. Pacientes internados con algún tipo de propiedad o bien que podía ser transferido. Altas repentinas firmadas en momentos en que los pacientes, dependiendo de su diagnóstico y de los medicamentos que recibían, podían estar en un estado que los haría legalmente vulnerables sin ser técnicamente incapaces. Documentos firmados que nadie de la familia había visto. Un sistema que protegía su propio silencio porque el silencio era, en la psiquiatría mexicana de 1987, el estado natural y esperado de las cosas. ¿El doctor actúa solo?, preguntó Gerardo, mirando el papel con los nombres. No lo sabemos, dijo Rodrigo. ¿La directora sabe? No lo sabemos. El notario que llevaba la venta de la casa de su papá, le dijo a Cristina, ¿tiene alguna relación con el sanatorio? Cristina abrió la carpeta. El notario se llama Leopoldo Garza Ibáñez, dijo. Hubo un segundo de silencio. Ibáñez, repitió Rodrigo. Igual que la directora del sanatorio, dijo Remedios, en voz baja, como quien no quiere que la palabra aterrice demasiado fuerte. Nadie dijo nada durante un momento. Afuera, Guadalajara hacía sus ruidos de noche de viernes. Música de algún lugar lejano. Un perro ladrando en la siguiente calle. El camión de la basura que pasaba tarde como siempre. No puede ser coincidencia, dijo Cristina. Puede serlo, dijo Rodrigo. Ibáñez no es un apellido rarísimo, pero hay que revisarlo. ¿Cómo?, preguntó Gerardo. Registro civil, actas notariales, árbol familiar si es necesario. Rodrigo miró la taza de café. Y necesito entrar al sanatorio. No como familiar inventado, entrar de verdad, con tiempo, con acceso a los expedientes. Eso es imposible, dijo Remedios. A menos que alguien de adentro pueda conseguirme ese acceso. Remedios lo miró. Lo que me está pidiendo podría costarme el trabajo. Y si hay algo más grave detrás de todo esto, podría costarme más que el trabajo. Lo sé. ¿Y aún así me lo está pidiendo? Le estoy pidiendo que piense si hay una manera de hacerlo que la proteja. No le estoy pidiendo que se sacrifique. Le estoy pidiendo que piense. Remedios miró a Gerardo. Luego miró a Cristina. Luego miró el papel con los 7 nombres. Luis Ponce, Aurelio Fuentes, Ignacio Villanueva, y 4 más que todavía eran solo nombres sin caras, sin voces, sin el peso específico de ser alguien que alguien más había querido. Hay un día, dijo finalmente, en que la licenciada Ibáñez no está. Los miércoles, de 9 a 11, tiene una reunión en la Secretaría de Salud. El doctor Morquecho llega tarde los jueves. Pero los miércoles. Los miércoles está solo, dijo Rodrigo. El doctor y el personal. Y el personal tiene trabajo suficiente para no estar mirando quién entra y quién sale si la persona entra como si supiera a dónde va. Rodrigo la miró. ¿Puede conseguirme una bata? Remedios cerró los ojos un segundo. ¡Ay, Dios!, dijo, muy bajito, como una oración o como una maldición, que en Guadalajara, a veces, son la misma cosa. Pero no dijo que no. Y esa noche, cuando los 4 salieron del departamento de Rodrigo hacia la ciudad que los esperaba, con sus calles mojadas y sus postes amarillos y su olor a tierra y cempasúchil, cada uno cargaba algo diferente. Gerardo cargaba 2 años y 8 meses de una pregunta sin respuesta. Cristina cargaba el peso de ser hija de alguien que había desaparecido de un lugar donde se supone que cuidaban a las personas. Remedios cargaba el papel doblado en 4 partes, y los 11 años de un trabajo que de pronto significaba algo diferente a lo que había significado siempre. Y Rodrigo cargaba el cuaderno amarillo.
que ya tenía suficientes páginas escritas para que la historia empezara a tener el peso de algo real, algo que podía publicarse, algo que podía cambiar las cosas. Si llegaban hasta el final, si el miércoles siguiente salían del sanatorio con lo que necesitaban, si el doctor Morquecho seguía sin saber que 4 personas estaban mirando en la dirección correcta. Sí, la semana que precedió al miércoles fue la semana más larga que Remedios recordaba haber vivido dentro del sanatorio. No porque ocurriera algo extraordinario, sino exactamente por lo contrario, porque todo siguió igual. Los pacientes tomaban sus medicamentos a las horas de siempre. Las enfermeras hacían sus rondas. La comida llegaba del proveedor los mismos días de siempre. El helecho de la recepción seguía necesitando agua y nadie se la daba. Y el doctor Morquecho estaba ahí todos los días, puntual a veces y tarde otras, con la bata blanca y los lentes de montura café, recibiendo a sus pacientes, dictando sus notas de evolución, respondiendo preguntas en los pasillos, con esa voz tranquila que había sido siempre su marca personal. Si alguien que no lo conociera lo hubiera observado esa semana, no habría notado nada. Pero Remedios lo conocía, y notaba. Notaba que cuando creía que nadie lo miraba, el doctor se quedaba inmóvil en mitad de lo que estaba haciendo, como si un pensamiento lo hubiera interceptado a media acción. Notaba que revisaba el correo interno 2 veces al día cuando antes lo revisaba una. Notaba que había empezado a cerrar su consultorio con llave incluso cuando solo iba al baño, algo que antes nunca hacía. Notaba que miraba a las enfermeras un segundo más de lo habitual, como calibrando algo. El martes en la noche, Remedios llamó a Rodrigo desde la caseta de siempre. «Está nervioso», dijo. «No sé si lo del sobre lo alteró o si hay algo más, pero está diferente esta semana. ¿Cree que sospecha algo?» «No lo sé. Pero si sospecha, el miércoles podría ser peor o podría ser mejor. Si está distraído, nos ayuda. Si está en alerta, nos complica. ¿Quiere cancelar?» Hubo una pausa. «No», dijo Remedios. «Pero lleve cuidado. Y entre exactamente a las 9:15. A esa hora yo estaré en la farmacia del primer piso y puedo verlo entrar y guiarlo». «Entendido». «Y señor Pesqueira, dígame. El archivo de expedientes está en el sótano. Hay una puerta al fondo del pasillo principal que baja por unas escaleras. Los expedientes más viejos, los del 83 y el 85, están en cajas en el fondo izquierdo. Los más recientes están en los ficheros». Una pausa. «Tiene 20 minutos máximo. ¿Cómo voy a saber cuándo salir?» «Si escucha que toco 2 veces en la puerta de la escalera, sale inmediatamente, sin importar qué esté haciendo». 2 veces. 2 veces. Esa noche, Rodrigo no durmió bien. No por miedo exactamente, sino por esa energía específica que precede a las cosas que no tienen vuelta atrás, esa sensación de estar parado en el borde de algo sin poder ver bien el fondo. Se levantó 2 veces a hacer café que no terminó. Revisó el cuaderno. Pensó en los 7 nombres. Pensó en Cristina esperando en casa de su madre en la colonia moderna, que había prometido no llamar hasta que él saliera del sanatorio. Pensó en Gerardo Ponce, que esa noche seguramente estaba haciendo lo mismo que él, mirando el techo, contando los minutos que faltaban para un miércoles que podía ser el principio de una respuesta o el final de algo que todavía no tenía nombre. A las 6 de la mañana se levantó, se bañó, se puso una camisa limpia y el pantalón de vestir que usaba cuando quería parecer alguien que tenía razón de estar en un lugar. Desayunó en la Guadalupana porque le pareció apropiado, aunque esa mañana no había nada romántico en el ritual, solo el café caliente y el ruido de las sillas y la certeza de que en 3 horas estaría dentro del sótano de un sanatorio psiquiátrico, buscando expedientes que podían confirmar o destruir todo lo que había construido en los últimos 10 días. A las 9:10 salió caminando por Pedro Moreno hacia la colonia americana. Remedios lo vio llegar desde la ventana de la farmacia del primer piso. Lo había visto en fotos que él mismo le había descrito. El cuaderno amarillo bajo el brazo, la barba de 3 días, la camisa azul. Salió al pasillo con una bata blanca doblada en el brazo. Se la entregó sin detenerse, como si le estuviera pasando cualquier cosa. «Sótano, pasillo principal, puerta al fondo a la izquierda», dijo sin mirarlo. 20 minutos. Rodrigo se puso la bata mientras caminaba. Encontró la puerta. Bajó las escaleras.
El sótano del sanatorio Santa Catalina olía a papel viejo y a humedad. Ese olor específico de los archivos que nadie visita con frecuencia. Había una sola bombilla encendida que daba una luz amarillenta insuficiente. Las cajas estaban donde Remedios había dicho, fondo izquierdo, ordenadas por año con etiquetas escritas a mano. Rodrigo encontró las de 1983, las de 1985, y los ficheros con los expedientes recientes. Trabajó rápido y en silencio. En la caja de 1983 encontró 2 expedientes que correspondían a nombres de la lista: Ramón Delgado Estrada y Consuelo Vargas Orozco. Consuelo Vargas, una mujer. Rodrigo abrió el expediente. Diagnóstico: trastorno afectivo bipolar. Médico responsable: Dr. Esteban Morquecho. Fecha de ingreso: 14 de marzo de 1983. Fecha de alta: 2 de abril de 1983. 19 días. En las notas de evolución, escritas con la letra pequeña y precisa del doctor, había una frase que Rodrigo leyó 2 veces. Paciente muestra notable mejoría tras ajuste de dosis. Estado de cooperación óptima. Se procede a gestión documental previa al alta. Gestión documental previa al alta. No era una frase clínica estándar. Era una frase de alguien que necesitaba que algo quedara registrado como parte del proceso médico, cuando en realidad no era parte del proceso médico. Rodrigo fotografió la página con la cámara desechable que había comprado el día anterior. Siguió buscando. En el expediente de Ramón Delgado encontró algo diferente. Una nota al margen, escrita con lápiz y luego borrada pero no completamente borrada, que bajo la luz amarillenta del sótano podía leerse parcialmente. Transferencia completada. Notaría G. Notaría G. Garza. Leopoldo Garza Ibáñez. Rodrigo sintió algo instalarse en el pecho, que no era exactamente triunfo, sino algo más parecido a la náusea fría de confirmar lo que una parte de ti esperaba que no fuera cierto. Fotografió esa página también. Buscó en los ficheros recientes los expedientes de Aurelio Fuentes e Ignacio Villanueva. Los encontró. Ambos tenían notas de alta con la firma de Morquecho. Ambos mencionaban, con ligeras variaciones de redacción, algo sobre cooperación óptima y gestión documental. En el expediente de Villanueva había además una nota sobre el ajuste de medicación durante la última semana de internamiento que Rodrigo copió palabra por palabra en el cuaderno amarillo. Llevaba 17 minutos en el sótano. 3 minutos después escuchó los 2 golpes en la puerta de la escalera. Salió. Subió las escaleras. Se quitó la bata en el pasillo y la dobló bajo el brazo. Caminó hacia la salida con pasos normales, sin prisa, mirando al frente. Pasó por recepción. Empujó la puerta. Salió a la calle Marsella, a la Guadalajara de octubre, al aire frío y al olor a tierra mojada y a cempasúchil de los puestos que ya empezaban a aparecer en los mercados. Caminó media cuadra antes de sacar el cuaderno y abrirlo para releer lo que había escrito. Gestión documental previa al alta. Notaría G. Cooperación óptima. No era suficiente para publicar todavía, pero era suficiente para saber que la forma que había intuido era real. Era suficiente para que la investigación se convirtiera en algo que ya no podía detenerse con evasivas institucionales o con el silencio organizado de un sistema que prefería no mirarse. Llamó a Cristina desde la primera caseta que encontró. «Tenemos que hablar con el notario Garza Ibáñez», dijo. «¿Encontraste algo?» «Suficiente para saber que tu padre firmó algo que no debería haber firmado, y suficiente para saber que no fue el único». Hubo una pausa larga al otro lado. «¿Qué firmó?» «Eso es lo que necesitamos confirmar». Pero Cristina hizo una pausa. «Prepárate para lo que puede significar si tenemos razón sobre la medicación. Si los pacientes estaban siendo medicados para llegar a ese estado de cooperación óptima. Entonces las firmas no son válidas», dijo Cristina. Y su voz tenía una calma que Rodrigo reconoció como el tipo de calma que viene después de que el miedo ha estado tanto tiempo presente que ya no puede sorprender. «Legalmente es complicado, pero moralmente no. No me importa lo legal ahora mismo, Rodrigo. Me importa saber dónde está mi papá». Rodrigo cerró el cuaderno. «Lo sé, y eso es lo que todavía no tenemos.
porque eso era lo que faltaba. Los expedientes mostraban un patrón. Las notas al margen mostraban una conexión con la notaría. La lista del doctor mostraba 7 nombres, pero ninguna de esas cosas decía dónde estaban esas personas ahora, si estaban vivas, si habían sido trasladadas a algún lugar, si el daño era solo económico o si había algo más. Algo que los 4 habían estado evitando nombrar directamente porque nombrarlo haría que se volviera real de una manera diferente. Esa noche, Rodrigo escribió durante 4 horas en su departamento, no para publicar todavía, para ordenar, para ver qué forma tenía la historia cuando la ponía en línea recta sin los saltos y los espacios en blanco de la investigación. Lo que veía era esto: un médico psiquiátrico con acceso completo a pacientes vulnerables. Una directora cuyo apellido coincidía con el del notario que gestionaba las propiedades de al menos uno de los desaparecidos. Un patrón de altas repentinas precedidas de ajustes de medicación. 7 personas sin paradero conocido desde 1983. El patrón era claro. La pregunta que quedaba, la pregunta que Rodrigo había estado aplazando porque era la más pesada, era si esas 7 personas estaban vivas. Y si no lo estaban, ¿dónde? Guadalajara en 1987 era una ciudad que guardaba bien sus secretos. Tenía para eso sus barrios viejos y sus bardas altas, y sus instituciones que preferían el silencio porque el silencio era sinónimo de respetabilidad. Tenía también, como todas las ciudades, sus personas que sabían demasiado, y que cargaban ese saber como se carga una enfermedad crónica. Aprendiendo a vivir con ello, aprendiendo a no rozarlo en los momentos equivocados, esperando quizás que alguien más lo nombrara primero para no tener que ser ellos. Rodrigo pensó en Remedios, que esa noche estaba en su turno de noche en el sanatorio, caminando los pasillos con pasos silenciosos, viendo al doctor Morquecho que quizás todavía miraba el jardín desde la ventana del 2º piso. ¿Qué veía Morquecho cuando miraba ese jardín? ¿Qué esperaba que subiera del suelo? Era una pregunta que Rodrigo había dejado flotar sin responderla. Pero esa noche, mientras ordenaba sus notas en el departamento de la colonia Ladrón de Guevara, empezó a sospechar que no era una pregunta retórica, era una pregunta literal. Y su respuesta podía estar enterrada en el jardín interior del Sanatorio Santa Catalina, bajo la creosota y la tierra mojada de octubre, bajo los años y los arcos coloniales, y el olor de las cosas que nadie quiere encontrar. Rodrigo cerró el cuaderno. Se quedó mirando la pared. Afuera, Guadalajara dormía. Adentro del sanatorio, el jardín brillaba bajo la lluvia. Y en el cajón inferior del escritorio del doctor Morquecho, la pregunta seguía ahí, doblada en 4 partes, esperando la única respuesta que importaba. ¿Dónde están? Aquí. Siempre habían estado aquí. A 3 metros bajo tierra, en el único lugar donde el silencio era absoluto y permanente. En el único lugar donde nadie había pensado en buscar, porque nadie había querido pensar que un médico respetado, con bigote cuidado y lentes de montura café, era el tipo de persona capaz de llegar hasta ese punto. Pero los monstruos reales no se parecen a los monstruos de las historias, se parecen a los médicos, a los directores, a los notarios, a los hombres que firman papeles y cierran puertas y miran jardines desde ventanas del 2º piso, como si estuvieran esperando que la tierra les confirme que lo que hicieron sigue oculto. Lo que el doctor Morquecho no sabía, mirando ese jardín en la noche de octubre, era que 4 personas ya sabían dónde mirar, y que el miércoles siguiente, cuando Remedios llegara con la mañana a su turno de siempre, no estaría sola. Estarían todos. Y esta vez no iban a salir del sanatorio con las manos vacías. Esta vez iban a encontrar lo que el jardín guardaba. Aunque lo que encontraran fuera lo peor que podían imaginar. Aunque lo que encontraran cambiara para siempre, lo que significaba confiar en alguien que tiene la obligación de cuidarte. Aunque lo que encontraran marcara a Jalisco de una manera que la ciudad nunca terminaría de digerir del todo, que quedaría ahí, incrustado en la memoria colectiva como quedan las cosas que revelan lo que una sociedad prefiere no saber sobre sí misma. Que el horror no viene de afuera, no llega de lugares extraños ni de criaturas sin nombre. Viene de adentro, viene de los pasillos que conocemos. Viene del olor a creosota y tierra mojada que creíamos que era solo lluvia. Y cuando finalmente lo nombramos, cuando finalmente lo sacamos a la luz del día y lo ponemos sobre una mesa donde todos puedan verlo,
Lo que sentimos no es alivio. Es algo mucho más complicado que eso. Es la comprensión de que siempre estuvo ahí, y que todos, de alguna manera u otra, encontramos razones para no mirar demasiado cerca, hasta que ya no fue posible mirar hacia otro lado. Esto fue el misterio que marcó a Jalisco. Si llegaste hasta aquí, significa que esta historia te atrapó tanto como a nosotros nos costó contarla. Suscríbete al canal, deja tu comentario con lo que sentiste, y cuéntanos desde dónde nos escuchaste esta noche. Nos vemos en la próxima historia.